La Iglesia de los Ejidos les da la cordial bienvenida a nuestro servicio del día de hoy. Damos gracias a Dios por estar unidos como iglesia en oración y adoración desde nuestras casas. Recordamos que nuestro auditorio puede estar cerrado, pero no la iglesia. Dios, no hay otra roca firme, no hay otro ser digno de adoración, la roca eterna que no cambiará, su fidelidad y verdad te aprobó. No hay otro Dios, no hay nadie como Él, no hay otro Dios, no hay otra roca firme, no hay otro ser digno de adoración, la roca eterna que no cambiará, su fidelidad y verdad te aprobó. No hay otro Dios, no hay nadie como Él, roca eterna. Jesús mi Dios, roca eterna. Es Jesús mi Dios, roca eterna. Es Jesús mi Dios. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. No hay otro Dios, no hay otra roca firme, no hay otro ser digno de adoración, la roca eterna que no cambiará, su fidelidad y verdad te aprobó. No hay otro Dios, no hay nadie como Él, roca eterna. Es Jesús mi Dios, roca eterna. Es Jesús mi Dios, roca eterna. Es Jesús mi Dios. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. Roca eterna. Es Jesús mi Dios, roca eterna. Es Jesús mi Dios, roca eterna. Es Jesús mi Dios. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. Nadie es como tú. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. Es mi roca eterna. No hay otro Dios, no hay nadie como Él. Roca eterna.
Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo desde nuestro hogar a cada uno de vuestros hogares y a todos los que nos escuchan en diferentes regiones. Saludos a nuestros hermanos de Piura, como nuestros hermanos también en Pucallpa, en Huánuco, en Lima y en donde nos estén escuchando dentro y fuera del país en esta reflexión, donde siempre les invito a disponer nuestro corazón, separar un tiempo para que en la quietud de nuestro hogar y en calma podamos escuchar esta reflexión para meditar sobre ella. Continuamos la serie El poder de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras poderosas que transforman la vida. Son palabras poderosas que traen liberación, que liberan nuestra vida de la culpa, de la condenación, del castigo. Y continuando con esta serie, quisiéramos dar un vistazo a un pasaje muy conocido, seguramente por muchos, que quiero dar lectura para luego afirmar tres cosas importantes respecto al poder que tiene el Señor Jesucristo para librarnos de la culpa, del castigo y de la condenación. Dice en San Juan 8 que Jesús estaba en el monte de los olivos orando y volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusaban? El Señor libró a aquella mujer de sus acusadores. La libró de una condenación segura, de un apedreamiento. La libró de sus propias culpas. Le dijo: vete y no peques más. Amigos, hermanos, la culpa hace mucho daño en la vida. La culpa nos encadena, nos quita libertad y nos hace esclavos. Hace que perdamos la autoridad para corregir a otros en nuestra casa, en nuestro trabajo, a nuestros hijos. La culpa afecta a nuestra salud, genera ansiedad, genera estrés, dolores, pérdida de sueño. La culpa afecta a nuestra autoestima. Las palabras poderosas del Señor Jesús confrontaron a los acusadores de aquella mujer y también a ella. La libró de sus acusadores,
de una condenación, la libró de la culpa. Porque eso es lo que vino el Señor a hacer. Él vino para salvar, no para condenar. Él vino para ofrecernos una oportunidad de cambio. Él vino para darnos esperanza. Sus palabras poderosas iluminan nuestra mente y nos hacen ver que en medio de la culpa, en medio del dolor, la aflicción, en medio de esa tremenda mochila de todo lo que puede pesar nuestros malos actos, los recuerdos, la falta de perdón, nos hace ver que Él es poderoso para sacarnos en medio de ellos. Pero recuerden, necesitamos ser sacados nosotros. No podemos por nuestros méritos, por nuestras formas, por nuestro esfuerzo. En la primera pareja, Adán, cuando pecaron, cuando fallaron, la culpa se apoderó de ellos, hizo que se escondieran, hizo que se culparan, hizo que tuvieran miedo. Y es el miedo, la vergüenza y la culpa, aquello que nos aleja de Dios y nos afecta nuestras relaciones interpersonales. Cuando Adán fue confrontado, escondido, con vergüenza y con culpa, con miedo, fue lo que respondió: tuve miedo, me escondí. Cuando fue confrontado de lo que había hecho, lejos de reconocer su culpa, le dijo a Dios: la mujer que tú me diste. Podían tener la culpa hasta el mismo Señor y su misma esposa. La culpa es una mochila muy pesada de llevar. Y a veces, al tratar la culpa, tratamos de taparla, de escondernos. Podemos tratar de culpar a otros y empezamos a fijar en las fallas de otros, porque encontramos, dicen los especialistas, una manera de taparnos a nosotros, cubrirnos con las fallas mayores de otros. Pero no es quitada la culpa. La culpa es busca ser eliminada con un esfuerzo psicológico, con un pensamiento, dándole la culpa una referencia, un significado como una emoción social. Es decir, tú te sientes culpable porque has fallado los estándares de los demás. Mi amigo, mi hermano, la culpa es más que eso. La culpa es un peso fuerte que se genera por el pecado, por actuar en contra de la ley de Dios. En nuestra conciencia está escrita. Es más que un sentimiento social. No podemos reducirlo a ello, ni podemos taparnos con las fallas de otros, ni mucho menos tratar de culpar a otros de nuestros propios errores. Esta mujer, sorprendida en el mismo acto del adulterio, imagino la vergüenza que habría sentido. Imagino que en su silencio, ausente de reclamo, ausente de gritar por sus derechos, la culpa enmudece y hace soportar el más vil trato. Hay tantos sufriendo violencia psicológica y emocional porque llevan culpas, porque se sienten culpables de haber fallado. Hay muchos padres que soportan muchas cosas a los hijos porque se sienten culpables de no haberles dado lo que pudieron o querían darle. Hay muchos matrimonios que cargan culpas por haberse estado involucrando en violencia, en maltrato y en pecados pasados. Hay culpa en el corazón y la mente de mucha gente que vive enferma, que vive limitado de sus habilidades, que viven sin autoridad, que viven esclavos, que viven silentes y sufrientes a un maltrato psicológico y emocional, como lo dije anteriormente. Y lo soportan porque creen que se lo merecen,
porque se sienten que fallaron. Qué triste es vivir con culpa. Qué triste es la condición de la culpa, porque nos lleva a la condenación. Esta mujer no se escucha nada de su voz. Esta mujer sufre en silencio su culpa. En medio de una sociedad que la acusa, que la avergüenza, que le hace recordar sus faltas, que la condena. Han pasado 2000 años de aquella escena y nuestra sociedad no ha aprendido mucho. Es una sociedad que sigue utilizando el bajo recurso de utilizar las fallas que considera más graves de otro para tapar las propias. El programa más visto en mi país llegó a ser uno de chismes que sacaba videos de los adulterios, de las fallas, de gente de la farándula, de deportistas. Era impresionante cómo estaban ávidos para ver todos juntos y condenar las culpas y los pecados de otros. Es una sociedad que no ha cambiado mucho como aquella que encontró el Señor Jesucristo. Bien se le parece. Que condenan, que apedrean emocional y psicológicamente. Y en medio de ella, como en esta mujer, muchos en silencio sufren su vergüenza, el señalamiento, el juicio. Jesucristo vino para librarnos de esa condición. Jesucristo vino para quitarnos la culpa. En medio de los acusadores, Jesús se pronuncia. Jesús escribe en tierra. Algunos entendidos creen que estaba escribiendo la Torá, la ley. Otros más temerarios se atreven a afirmar que él estaba escribiendo los propios pecados de aquellos que estaban alrededor. Como quiera que fuera, sus conciencias fueron golpeadas por la afirmación de Jesús, que lejos de acusarles, el Señor dejaba que esa escritura llegara a su conciencia como su voz. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y fueron sus propias conciencias las que le acusaron, no el Señor Jesucristo. Fueron sus propias conciencias que empezaron a ejercer un juicio que hizo que golpearan su mente, su corazón, trajera memoria de sus propias faltas, y sus manos, que habían estado empuñando piedras, fueron aflojadas por el golpe de la palabra que confronta. ¿Cuánto de eso necesitamos hoy en nuestra sociedad? Que juzga, que saca titulares, que persigue, que condena. ¿Cuánto de esa palabra necesita ser confrontada a aquellos que no se dan cuenta del dolor que aumentan en aquellos que llevan mochilas pesadas, para que suelten y se aflojen sus manos, caigan las piedras y se retiren de esa posición, como ocurrió con esta mujer? Uno a uno fueron retirándose de aquel lugar. Jesús seguía escribiendo. No es sino cuando no queda nadie, es que la voz de esta mujer se escucha.
Hasta entonces, como muchos hoy en día sufren en silencio el drama de sus culpas. Jesucristo ahora le habla a ella. Y lejos de juzgarla y condenarla y decirle, ya ves lo que te pasa por estar haciendo estas cosas, le pregunta, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te acusaban? Mi amigo, mi hermano, esta pregunta tiene una respuesta hermosa para nosotros. Porque así como Él se deshizo de los acusadores que buscaban condenar y culpar a esta mujer, el Señor Jesucristo hizo lo mismo por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Escribe Pablo en la carta a Colosenses en el capítulo 2, versos 13 al 15, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea su nombre. Como aquella mujer, los acusadores fueron esparcidos, ha hecho el Señor una obra ahí en la cruz, quitando nuestra culpa. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha tomado el acta de los decretos de todas nuestras culpas para clavarla en esa cruz, para quitarla de en medio, para que tú y yo seamos libres. Bendito sea su nombre. Él quiere hacernos libres, quiere cambiar unas vidas desventuradas por la culpa de la tristeza, de todo lo malo que hemos hecho, y cambiarla por una vida bienaventurada, una vida abundante. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado, bienaventurado aquel que su transgresión ha sido perdonada. El Señor no guarda nada. El Señor no guarda nada. El Señor lo echa al fondo del mar y dice, nunca más me acordaré de sus transgresiones. Nosotros somos expertos en guardar rencores, recuerdos, que traen culpas, que nuevamente nos hacen retroceder, que vuelven las cadenas, que nos debilitan, que afectan nuestra salud otra vez con dolores, con angustia, que bajan nuestra autoestima. El Señor no guarda nada. Tú y yo necesitamos ese poder liberador que son sus palabras. Que luego de mostrarle a esta mujer que se ha deshecho de sus acusadores, porque eso ha hecho nosotros, nos ha librado de la condenación, de la acusación, del acta de decretos que era contraria a nosotros, la quitó de en medio clavándola en la cruz. Lo hizo con esa mujer, se deshizo de sus acusadores para preguntarle, ¿dónde están los que te condenan? Ya no volverían a intentar condenarle, ya no la verían de la misma manera porque se veían a sí mismos en el caso de ella. El Señor le va a decir esta expresión hermosa que te la dice a ti y a mí hoy. Ni yo te condeno, porque no es el tiempo. Yo he venido en este tiempo para darte vida, para perdonarte, no para condenarte. Y todavía es el tiempo de salvación. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Palabras poderosas que cambian a la vida. Palabras poderosas que nos liberan del peso de culpa. Palabras poderosas que nos dan esperanza para comenzar de nuevo. Palabras poderosas que nos ayudan a levantarnos, que levantan nuestra cabeza y nos hace sentir libres. Has sido liberado de cuentas económicas. ¿Recuerdas cómo se sentía terminar de pagar? O que te ayudaron a pagar, o que condonaron esa deuda, o que otro lo hizo por ti. Qué libre te sientes y respiras. Hay una bienaventuranza mucho mayor cuando no hay más que pagar. Has sido librado de la culpa y de la mochila y de su peso.
Cuán traicioneros son los recuerdos, ¿verdad? Nuestra cabecita, nuestros recuerdos que se quedan guardados allí, en algún rincón, en algún papel, en algún cajón, que con pequeñas cosas en un momento nos deprimen, nos detienen y nos dejan como inmóviles. Detienen y limitan nuestras habilidades, nos hunden en depresiones y en angustias otra vez, nos llenan de vergüenza, nos quitan la autoridad para corregir y quedamos arriesgados de volver a las cadenas. El Señor nos hizo libres y debemos recordar aquellos que nos hemos acercado a Él y que creemos que ahora somos nueva creación. Necesitamos ser conscientes de la magnitud de su perdón, de sus palabras que nos recuerdan lo que ha hecho con nuestras culpas, que no volvería a acordarse de ellas, que las echó al fondo del mar, que las alejó de nosotros. Necesitamos ser libres y librarnos de esos pensamientos que nos hunden en culpas pasadas que el Señor ya perdonó. Te pregunto a esta altura final, ¿cargas con culpas? ¿Tu memoria y tus recuerdos las traen? Te pregunto, mi amigo, ¿has experimentado la bienaventuranza de aquel a quien el Señor no inculpa de pecado? Porque ha sido perdonado, y ha sido perdonado porque pidió perdón, porque entregó su vida al Señor, porque le dijo: Señor, haz de mí una nueva creación. ¿Has tenido esa experiencia? Te invito a que la tengas, te invito a que se lo pidas, te invito a escuchar esta canción de Marcos Vidal y que esta canción sea una expresión de tu oración y de tu clamor. La canción se llama Libérame. Como te invito a que sea tu oración, libérame de la culpa que me acecha, que me esclaviza, que me encadena, que me detiene, que es como una mochila pesada que me quita autoridad para corregir, para seguir andando. Hazme recordar lo que tú has hecho con mis culpas. Hazme ver lo que tú puedes hacer con mis culpas y yo te las entrego a ti pidiéndote perdón. Hazme ver el poder de tu perdón y de tus palabras de perdón. Enséñame a olvidar como tú lo has hecho. Libérame, libérame. Escucha este canto. Más allá de la frontera que cualquiera puede hallar, en el fondo más oscuro del mar, donde nadie ha llegado, Jesús ha enterrado mi maldad. Y sin embargo, cuántas veces yo tropiezo al caminar por errores del ayer que me atormentan. Acude a mí y hazme libre del temor una vez más. Libérame de estas cadenas que me están atando y hazme volar más alto que la tempestad. Y deja que un rayo de luz ilumine mi alma. Estoy cansado ya de tanta oscuridad. Oh, deja que tu soplo caiga suave sobre mí, como lluvia que desciende